En este vídeo vamos a estudiar los intervalos, pero para ello tenemos que saber primero qué son. Un intervalo de extremos A y B estará formado por todos los números comprendidos entre A y B. Es decir, si yo tengo el intervalo 2, 7, estará formado por todos los números que hay entre el 2 y el 7. ¿De acuerdo? El 3, el 4, el 5, el 3,5, etc. Vamos a ver ahora qué tipos de intervalos existen. El primer tipo de intervalo que existe es el intervalo cerrado, es decir, aquel que los extremos están contenidos dentro del intervalo. Se representa por corchetes, A y B, y gráficamente se representan por, si colocamos la recta, por la A con un punto cerrado y el B con otro punto cerrado. Si lo queremos hacer con números, por ejemplo, el intervalo formado por el 3, 8, significa que cogemos todos los números que hay entre el 3 y el 8, incluido el 3 y el 8. ¿De acuerdo? Sería 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El intervalo cerrado coge los extremos, por eso hay dos circulitos cerrados. Se puede representar en forma de intervalo, en forma gráfica o escribiendo lo siguiente, en forma de desigualdad. 3 es menor o igual que x y es menor o igual que 8. Es decir, todos los números del intervalo tienen que ser 3 mayores que 3 o iguales y menores que 8 o iguales. El siguiente tipo de intervalo es el intervalo abierto. Se representa por paréntesis y lo que quiere decir es que cogemos todos los números que hay entre A y B, pero no podemos coger A y B. Si lo hiciéramos gráficamente, pondríamos la A, pondríamos la B y la representamos con un círculo abierto. Eso significa que hemos cogido todos los números que hay entre A y B, pero A y B no se pueden coger. Veamos con un ejemplo. Si yo pongo de nuevo el 3, 8, pero entre paréntesis, significa que estoy cogiendo entre el 3 y el 8 todos los números que existen, menos el 3 y el 8. Es decir, el primer número que comenzaría sería el 3,000001, lo que tú quieras, hasta el infinito, y el último número que podría coger sería el 7,999, pero nunca podría llegar a coger el 8. Por eso se marca como intervalo abierto y se representa por paréntesis. En forma de desigualdad, nos quedaría, pondríamos el 3, ha de ser menor, ahora ya no puede ser igual, ¿vale?, que el 8. ¿Vale? Fijaros que ya no aparece el igual, porque el 3 y el 8, es decir, los extremos, no se cogen. 3 es menor, la x es mayor que 3 y menor que 8. El último tipo de intervalo son los intervalos mixtos. Es decir, aquellos que o bien son abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha, o bien cerrados por la derecha, por la izquierda y abiertos por la derecha. Su representación gráfica sería que la A y la B, entonces la A sería un círculo abierto y la B un círculo cerrado, porque la A no la cogemos y la B sí. O bien la A y la B, la A sería un círculo cerrado y la B un círculo abierto. Veámoslo con números, por ejemplo, si yo tengo el 2, 9, el primero abierto y el segundo cerrado, lo que estoy indicando es que el intervalo es 2, 9. El 2 no lo cogemos, debemos comenzar como el 2, 0,000 algo, y el 9 sí que lo podemos coger, ¿de acuerdo? En forma de desigualdad nos quedaría que el 2 es menor que la x, fijaros que no lleva igual, pero el 9 sí que tenemos que poner un igual porque sí pertenece al intervalo. Por otro lado, si esto lo escribo al revés, por ejemplo, 2, 9, donde el 2 es corchete y el 9 es paréntesis, lo que estamos indicando es que ahora sí cogemos el 2, quiere decir que empezamos en el 2, pero nunca llegamos a tocar el 9, nos paramos en el 8,99, lo que sea, ¿vale? Nunca cogemos el extremo. Y en forma de desigualdad nos quedaría que el 2 ahora sí lleva igual, pero el 9 no puede llevar. Entonces,
Aquí acabamos los tipos de intervalos. Hemos visto que existen intervalos cerrados, donde los dos extremos llevan corchetes, intervalos abiertos, donde los dos extremos llevan paréntesis, e intervalos mixtos que pueden ser abiertos cerrados o cerrados abiertos. Acabaremos el vídeo explicando lo que son las semirrectas. Las semirrectas son cuando tenemos el principio del intervalo, pero el final acaba en el infinito. Y podemos tener de dos tipos, semirrectas abiertas y semirrectas cerradas. Quiere decir que tenemos un número que empieza en el número sin cogerlo y va hacia el infinito, o el positivo, o en este caso el negativo. Para representarlas sería simplemente poner, en este caso, que empieza en la A, ¿vale? Y acaba en el infinito. La A tiene que llevar paréntesis porque no cogemos el A, y el infinito tiene que llevar paréntesis porque el infinito nunca se puede coger. En el caso de abajo pondríamos que el menos infinito llega hasta la A. Pensad que los intervalos siempre se escriben de izquierda a derecha. Por eso hemos puesto el menos infinito sin poniéndole paréntesis porque nunca se puede coger, y la A con su paréntesis porque tampoco la cogemos. En forma de desigualdad nos quedarían de la siguiente manera. Pondríamos que la A menor que X y menor que el infinito positivo, ¿vale? Que es donde acaban todos los números positivos. O también se puede escribir de esta manera. Esto se puede resumir así, que la A es menor que X. Y en el caso de tener el segundo ejemplo de semirrecta abierta, pondríamos que el infinito es menor que la X menor que A. Y también esto se podría escribir como X menor que A. Si nos fijamos ahora en las semirrectas cerradas, es lo mismo que las abiertas, pero ahora sí que cogemos el extremo de A. Es decir, ahora partimos desde la A hasta el infinito. Y quedarían A cerrado, infinito, siempre abierto. Y en forma de desigualdad nos quedaría que la A mayor o igual que X menor que infinito, o escrito de esta manera, mayor o igual X. Y en el segundo supuesto diríamos que el infinito nos queda como la A, y en forma de desigualdad nos quedaría menos infinito, X menor o igual a, o simplemente lo podemos resumir así, ¿vale? Veamos un poquito este ejemplo ahora con números. Tenemos la semirrecta 3 que va al más infinito. Esto significa que partimos del 3 y es abierto, y la recta se extiende hasta llegar al infinito, que sería el infinito positivo. El círculo tiene que estar abierto porque no cogemos el 3, y en forma de desigualdad podríamos decir que es 3 más pequeño que X más pequeño que el infinito, o representarlo simplemente como 3 más pequeño que X, ¿vale? También podríamos tener el ejemplo de menos infinito hasta el menos 5. Eso significaría que del menos 5 parte una recta abierta hasta el infinito negativo. Y en forma de desigualdad nos quedaría menos infinito, menor que X, menor que menos 5, ¿vale? O también la podemos escribir como X menor que menos 5. Esto serían las semirrectas abiertas. Ahora veremos lo mismo, pero con semirrectas cerradas. Por ejemplo, 2 cerrado que va al infinito positivo. Pues bueno, simplemente desde el 2 vamos a trazar una semirrecta donde el 2 lo cogemos y llegamos al infinito positivo. En forma de desigualdad, pues la 2 es más pequeño que el menor o igual que X y menor que el infinito, ¿vale? O simplemente escribiendo 2 menor o igual que X. O el último ejemplo, que podría ser del menos infinito al menos 7 con corchete. Significaría que trazamos una recta desde el menos 7, ¿vale? Cerrada, porque el menos 7 lo vamos a coger, hasta el infinito negativo. Y se representaría como de menos infinito, X, fijaros que no tiene igual, y ahora sí, puede ser igual
menor o igual que 7. O simplemente menor o igual que 7 así. Recordad, si el intervalo es abierto, la desigualdad nunca lleva igual. Si el intervalo es cerrado, la desigualdad lleva el igual, ¿vale? Y el infinito siempre es abierto, nunca lo podremos coger, nunca lo podremos cerrar. Y hasta aquí el vídeo de los intervalos y las semirrectas.